Hola, en este video platicaremos del capítulo 16.3, que trata de campos conservativos y potenciales, y vamos a platicar de todos estos temas. Vamos a comenzar recordando de física la ley de conservación de energía. La ley básicamente dice que si tienes un espacio cerrado donde no sale energía a través de calor o fricción, entonces toda la energía que entra o que sale simplemente es una suma de esos valores. Si no hay, si no hay desperdicio de energía y tú pusiste 10 joules de energía de trabajo, pues entonces va a incrementar su energía en 10 joules. Para nosotros comprender o ejemplificar la ley de conservación de energía, podemos analizar dos situaciones. Podemos analizar la situación de un carro, por ejemplo, en un estacionamiento. El carro se encuentra aquí, en el punto A. Puede llegar al punto B, muchas opciones de hacerlo. Puede irse de esta manera, puede irse, obviamente, en línea recta, o puede irse de la manera que se le antoje. Como está sobre un piso donde hay fricción entre el piso y las llantas, el camino rojo que va a recorrer más piso y por lo tanto le va a haber más fricción, va a costarle ahí más trabajo. La energía que requiere el rojo es mayor que en el azul y que en el verde. Y la energía por el camino azul va a ser mayor que la energía requerida en el verde, porque esta situación no respeta la ley de conservación de energía. Fue del punto A al punto B, pero la trayectoria sí hace diferencia. No es independiente de trayectoria este ejercicio que estamos haciendo. Analizamos cuánta energía le cuesta alrededor del azul, el verde y el rojo. La respuesta es diferente porque depende de la trayectoria. ¿Por qué? Porque como hay fricción, no respeta la ley de conservación de energía. Si hacemos ahora otro ejemplo y tenemos aquí una mesa. Por esto. Y vamos a suponer que en esa mesa está una piedra. La piedra que está ahí sobre la mesa no tiene ni energía cinética ni energía potencial. Si tú sueltas esa piedra, no le va a golpear a nadie, no se va a mover de ninguna manera. Si alguien se acerca, si alguien toma esa piedra, levanta, está dando energía a través de trabajo. La persona está haciendo trabajo y le está pasando energía a la piedra. Ahora esta piedra tiene una energía potencial que depende de esta distancia y depende de su masa. Por ejemplo, si la masa de la piedra es de 2 kilogramos y esta distancia es de 0.3 metros, nosotros sabemos la fórmula para la energía potencial igual a mH. En este caso sería 0.3, perdón, la masa es kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 0.3 metros y nos quedaría
Aproximadamente 5.9 si hacemos nosotros esa multiplicación. Por lo tanto, la persona hizo un trabajo sobre la piedra, le dio 5.9 joules de energía y ahora la piedra sí tiene 5.9 joules de energía. Si la persona lo suelta, la piedra, pues obviamente se va a convertir toda su energía potencial en energía cinética, donde nosotros podríamos calcular con qué velocidad le pega a esa piedra. La fórmula para la energía cinética, medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, si nosotros quisiéramos saber con qué velocidad le pega, sustituimos este 5.9 aquí, la masa con 2 y despejamos para la velocidad y encontraríamos con qué velocidad le pega. Pero ese no es exactamente el punto aquí. Lo que quiero que te des cuenta es que si la persona tomó la piedra y la subió en línea recta, o si la persona tomó la piedra y se la acercó primero al pecho y luego lo puso arriba, la persona tomó la piedra y luego en espiral la subió de esta manera aquí, la piedra a esa altura, 30 centímetros, sigue teniendo la misma energía, no importa cómo llegó allí, es independiente de la trayectoria, porque como lo está subiendo la persona, no hay ninguna fricción, no importa cómo la suba, ignorando la fricción del aire, no importa cómo la suba, la energía final de la piedra va a ser la misma. Este aquí sería un ejemplo de un sistema donde sí se respeta la conservación de energía, no importa cómo lo hagas, la energía final es la misma. ¿Por qué? Porque sí es independiente de trayectoria, como lo tenemos acá. Entonces, a la segunda parte, vamos a relacionar que si sí se respeta la conservación de energía, va a ser independiente de trayectoria, van a ser como si fuesen sinónimos. Independiente de trayectoria significa que sí respeta la ley de conservación de energía. Este no es independiente de trayectoria, no respeta la ley de conservación de energía. Si es independiente de la trayectoria, sí respeta la ley de conservación de energía. Okay. Entonces vamos a hablar de campos conservativos. Recordamos que campo es mayúscula, que depende de XY, y es igual a alguna cosa en X, alguna cosa en Y. Esos son campos. Ya trabajamos con varios de ellos, radial, en forma de remolinos, etc. Vamos a hablar de un campo conservativo a un campo que conserva, que atiende la ley de conservación de energía. Sí se respeta la ley de conservación de energía. ¿Y qué efecto va a tener ese campo conservativo? Que va a ser independiente de la trayectoria. Vamos a hablar ahora de la función potencial. La función potencial va a ser una F minúscula. Va a tener la característica que el gradiente de esa F minúscula es F mayúscula. Entonces, si el campo F mayúscula es conservativo, significa que hay una F chiquita, que el gradiente de esa F chiquita me da esa F mayúscula. Lo voy a repetir porque es lo más importante del capítulo. Nosotros queremos encontrar campos conservativos. Campos conservativos son buenos porque entonces son independientes de la trayectoria. Para nosotros ver o saber que existe ese campo conservativo, debe de existir una F minúscula, que le vayamos a llamar, que puede crear ese campo conservativo.
donde esto se respete. Si gradiente de F minúscula mayúscula, entonces F mayúscula es conservativo. Eso es lo más importante. Ejemplo, si nosotros inventamos una función, vamos a suponer que inventamos la función f de xy, solo f minúscula, o sea, una función escalar. F de xy es igual a 2x cuadrada y cúbica más y cuadrada menos x. Si nosotros sacamos el gradiente de esa f minúscula, depende de x y de y, pues la regla es la derivada de todo eso con x, sea 4xy cúbica menos 1, y la derivada de todo eso con respecto a y, o sea 6x cuadrada y cuadrada más 2. Como este es el gradiente de ella, entonces, si acá yo hubiera preguntado f mayúscula 4 x y cúbica menos 1, o x y cúbica menos 1, 6x cuadrada y cuadrada más 2y. Si el ejercicio, si la pregunta hubiera sido, ¿es esta f mayúscula un campo conservativo? Nosotros diríamos sí, sí es un campo conservativo. ¿Cómo sé que es un campo conservativo? Porque existe esta f minúscula, puede crear a él, por eso esa f minúscula se llama, la puede crear. ¿Qué beneficios tengo? Que ese campo 4xy cúbica menos 1, 6x cuadrada y cuadrada más 2y sea conservativo, que el trabajo va a ser independiente de la trayectoria. Entonces, esto va a ser algo bueno porque nos vamos a ahorrar el trabajo de la trayectoria. Muy bien. Ahora vamos a platicar del teorema fundamental de las integrales de línea. El teorema fundamental básicamente dice que el trabajo es igual a la función potencial en el punto final menos la función potencial en el punto inicial. En el capítulo pasado, nosotros habíamos visto abajo es igual a la integral de m de x más m de y más p de z. Si el campo es conservativo, recuerda que m, n y p son los elementos del campo F mayúscula. Este campo es conservativo, existe F chiquita. Si ese campo es conservativo, es independiente de la trayectoria. No importa si se fue en línea recta o si se fue de esta manera o si se fue de esta manera, como con la piedra. Para nosotros calcular el trabajo, simplemente vamos a evaluar la F minúscula en el punto final menos la F minúscula en el punto inicial. Se llama, o tiene el nombre de teorema fundamental, especial del cálculo, porque tiene el mismo razonamiento. Se evalúa en el punto final menos en el punto inicial. No importa de cómo llegó, porque es independiente de trayectoria. Es independiente de trayectoria porque es un campo conservativo. Es conservativo porque respeta la ley de conservación de energía. Entonces, ¿qué dice el teorema fundamental de las integrales de línea? Esto, pues. Entonces, la pregunta se vuelve, si yo te hubiera dado este campo desde el inicio, podríamos haber determinado que es un campo conservativo. ¿Qué tal si en lugar de ponerle aquí más 2y le pongo y cúbica? ¿Sigue siendo conservativo? O sea, aquí en lugar de menos 1 le ponemos menos x. Posiblemente sí, posiblemente no. Necesitamos tener un método primero para determinar si el campo es conservativo. Y entonces vamos a hablar
del criterio de las componentes para campos conservativos. Vamos a ver, cómo saber si un campo es conservativo. Y este criterio es muy sencillo. Nosotros vamos a poner para las letras del campo conservativo que son M, N y P, son los elementos del campo conservativo. Vamos a anotar todas sus combinaciones. Sus combinaciones son M con N, M con P y N con P. Tengo todas sus combinaciones. Voy a poner igual y unas líneas de división. Y voy a poner aquí tales. Por último, para llenar la tabla, aquí voy a poner la letra que le corresponde a él, donde las letras pues son X, Y, Z en orden alfabético. Entonces la letra que le corresponde a N es Y, aquí voy a poner Y. La letra que le corresponde a M es X, X. La letra que le corresponde a P es Z. Aquí es el criterio para campos conservativos. Si nosotros tenemos un campo, vamos a sustituir, vamos a resolver este y este. Y las tres nos dan que si son iguales, el campo es conservativo. Con una de ellas que no sea igual, vamos a decir que no es conservativo. Si decimos que sí es conservativo, significa que sí va a existir ese, esa función potencial. Entonces, voy a iniciar con este ejemplo. Tengo F mayúscula igual a 4xy cúbica, 4xy cúbica menos 1, 6x cuadrada, y cuadrada, más 2y. Es el que estoy analizando ahorita en 2 dimensiones. Si lo quiero a él en 3 dimensiones, pues le voy a poner coma 0. Entendemos que este primer elemento de F mayúscula es M, L es N y L es P. Voy a sustituir aquí para ver si esta F mayúscula es conservativo o no. Si es conservativo, significa que existe una F chiquita, una función potencial que lo puede crear. Como yo inventé esa F, alrededor de esta F minúscula, yo sé que me va a dar que sí es conservativo. Él ya sé que sí es conservativo porque lo inventé con esa F. Entonces, voy a sustituir acá en los criterios. Lo primero que se pide es la derivada de M con respecto a Y. Entonces, voy a preguntar para esta M, ¿cuál es su derivada con respecto a Y? Su derivada con respecto a Y, pues va a ser el número 4x por la derivada de Y cúbica, que es 3y cuadrada. La derivada de ese 1, pues es 0. Aquí. Esto es igual. Ahora voy aquí. Derivada de n con x, L es n. Para derivar n con x, voy a sacar el número, que es 6y cuadrada, y voy a derivar x cuadrada, que es 2x, y la derivada de este número es un 0. Me pregunto si este objeto es lo mismo que este, y en ambos lados tengo 12xy cuadrada, por lo tanto, el primer criterio cumple. Ahora voy a derivar m con respecto a z. M con respecto a z, pues es 0. Y ahora voy a derivar P, L es P con respecto a X. La derivada de esta P, que es 0 con respecto a X, pues es obviamente 0. Y ahora voy a derivar N con respecto a Z, que me da 0. Y la derivada de P con respecto a Y, que me da 0. Si los tres tienen una palomita, si los tres se cumplieron, F mayúscula es conservativo y por lo tanto existe una F chiquita que lo puede hacer.
En este caso, la f minúscula, la función potencial, es 2x cuadrada y cúbica más y cuadrada menos c. Ahora vamos a suponer que le hago alguna modificación. Por ejemplo, voy a suponer que, vamos a borrar esto, le hago una modificación y le pongo aquí 2y cuadrada. El nuevo campo con ese cuadrado sigue siendo conservativo. Derivada de m con respecto a y. Derivada de m con respecto a y va a ser el número 4x por 3y cuadrada igual a derivada de m con respecto a x. Al yo derivar esto con respecto a x, saco el número que es 6y cuadrada por la derivada de x cuadrada, que es 2x. La derivada de este número con respecto a x es un 0. Y veo que estos dos objetos son iguales. Para los otros que incluyen z, igual que en el ejercicio anterior, va a resultar que sí me va a dar ser igual a 0, ser igual a 0. Entonces, aún con este cuadrado, esta función también es conservativo. El campo es conservativo. Sin embargo, ya no es esta f, lo creo a él. Ahora no sé cuál es la f que lo creo a él, pero no es la misma porque la derivada del el vector gradiente del pasado con y sin al cuadrado no es lo mismo. Ahora vamos a ver cuadrado. Ahora aquí vamos a suponer que en lugar de y cúbica le pongo y cuadrada. Entonces vamos a borrar esto de aquí. Si ahora tengo el campo 4xy cuadrada menos 1, 6x cuadrada y cuadrada más 2y cuadrada. Para yo determinar si es un campo conservativo, aplico estas mismas reglas. Derivada de m con respecto a y es 4x por la derivada de y, que es cuadrada, que es 2y. Y del otro lado tengo derivada con respecto a y, que es 6y con x, que es 6y cuadrada por 2x más ese número. De un lado tengo 8xy y del otro lado tengo 2xy cuadrada. No se cumplió, él no se cumplió. El hecho que no se haya cumplido significa que f mayúscula no es conservativo. ¿Qué significa que no sea conservativo? No existe una f minúscula, una función potencial, que si tú le sacas el gradiente de él. ¿Qué significa que no sea conservativo? Significa que no es independiente de la trayectoria. Si yo quiero calcular el trabajo, vamos a suponer que nosotros ahorita vamos a GeoGebra y lo graficamos a él. Y resulta que tenemos algunas flechas. Campo que le corresponde. Con este cuadrado, el hecho que no sea conservativo significa que si está aquí un ave y quiere llegar a este punto, el hecho que no sea conservativo significa que el trabajo que le cueste al ave irse en esta dirección, no irse en esta dirección, no irse en esta dirección, de diferencia. El campo hubiera sido con el cúbico como lo teníamos original y decimos que sí es conservativo, entonces le va a costar el mismo trabajo si se va en línea recta, o si se va de esta manera, o si se va de esta manera. Conservativo significa que no importa la trayectoria, le va a costar el mismo trabajo. No conservativo significa que sí depende de la trayectoria, no nos va a dar la misma respuesta. Ok, vamos a un último ejemplo.
de cómo determinar si son campos conservativos o no. Al final del capítulo 16.3 vienen algunos campos y lo primero que se pide es que se determine si es un campo conservativo o no. Por ejemplo, voy a tomar el 2 dice F mayúscula es igual a Y seno de Z, coma, X seno de Z, coma, XY seno de Z, Y seno de Z, XY, Y seno de Z, X seno de Z, XY coseno de Z. La pregunta es si es conservativo o no. Entonces, a nosotros determinar si es conservativo o no, ubicamos que M, N y P son los elementos, o él, son los elementos del campo. Por lo tanto, necesito calcular cuál es la derivada de M con respecto a Y, la derivada de esto con respecto a Y. Para yo hacer esa derivada, saco el número, que es seno de Z, y multiplico por la derivada de Y, que es un 1. Igual a, ahora voy a derivar a M con respecto a X, o este M con respecto a X, voy a sacar el número que es seno de Z y multiplicar por la derivada de X. 1, sí. Ahora voy a derivar a M con respecto a Z, aquí está M, la derivada de M con respecto a Z, saco el número que es Y la derivada de seno de Z es coseno de Z. Ahora voy a derivar el tercer elemento a P con respecto a X. Tengo que derivar todo esto con respecto a X. Saco el número que es Y coseno de Z y multiplico por la derivada de X que es un 1 y veo que él también se cumple. Por último, derivada del segundo elemento N con respecto a Z. Con respecto a Z, saco el número X y la derivada de seno de Z es coseno de Z. Y del otro lado, la derivada de P con respecto a Y, saco el número que es X coseno de Z y derivo Y. Y veo que sí. ¿Qué concluyo de esta F mayúscula? Que sí es conservativo y respeta la ley de conservación de energía. El trabajo que le cuesta a una partícula ir de un punto a otro es independiente de trayectoria. No hay fricción, no hay fuerzas disipativas. Significa que existe una F minúscula. Existe una F minúscula que si yo le saco su gradiente, va a ser este de aquí. Él es el gradiente de esa F minúscula que no conozco. Puede que a prueba y error o con experiencia encuentres que la respuesta es X, Y, seno de Z. Esta es la función potencial a F mayúscula arriba. Para nosotros verificar que esto es cierto, derivamos a esta F minúscula con respecto a X y vemos que su derivada con respecto a X sí es esto que está acá. Después, para sacar su gradiente, derivamos esta función con respecto a Y es este. Y por último, con respecto a Z, es este. De hecho, funciona junto con cualquier constante. Le vamos a poner aquí un más algún número. Con cualquier número hubiera funcionado. Entonces, significa que si nosotros dibujamos este campo en 3 dimensiones, con las flechas en las direcciones que le corresponda, y tenemos una partícula que quiere ir de un punto a otro, como es función potencial, le digo, como es conservativo, no le hace si se va en esta dirección o si se va en esta dirección. El teorema fundamental de las integrales de línea nos va a decir que el trabajo que le cueste
para ir, por ejemplo, de este punto 2, 1, 3 a este punto menos 2, 1, 1, dice que solamente tenemos que evaluar la F minúscula en el punto final, menos 2, 1, 1, menos la F minúscula en el punto inicial, 2, 1, 3, donde L es la F minúscula. Entonces, ¿qué me quedaría en este caso por el trabajo? Me quedaría por Y por seno de Z más C que está aquí es F minúscula evaluado en el menos 2, 1, 1. Después sigue menos evaluado abajo, que sería 2 por 1 por seno de 3 más C. Nosotros simplificar este trabajo nos queda menos 2 seno de 1 más C menos 2 seno de 3 menos C. Los C siempre se van a cancelar y por lo tanto, al igual que con las integrales normales, no se van a anotar porque siempre se van a cancelar. Nuestra respuesta final sería menos 2 seno de 1 menos 2 seno de 3. Ese va a ser el trabajo que le va a costar a una partícula ir del 2, 1, 3 al menos 2, 1, 1 a través del campo F mayúscula, Y seno de Z, X seno de Z, X Y coseno de Z, y vemos que no importa la trayectoria, no tuve que parametrizar nada, como en el tema anterior. ¿Por qué es innecesario parametrizar? Porque no importa la trayectoria. ¿Cómo sé que no importa la trayectoria? Porque es un campo conservativo. ¿Qué beneficios tiene que ser un campo conservativo? Que esta F minúscula, esta función potencial existe y a través del teorema fundamental de las integrales de línea puedo encontrar directamente su trabajo. Por lo tanto, la pregunta última que nos tenemos que hacer es, dado un campo, ya vi que dado un campo, ponerlo en verde, dado un campo, con este criterio, yo puedo saber si es conservativo o no, pero no hemos visto cuál es el método para obtener la función potencial. O sea que la pregunta se reduce a, si nosotros tenemos, si yo te doy esta función, tú puedes crear este campo conservativo o este vector gradiente con las derivadas parciales. Igual que con todas las matemáticas necesitamos la operación contraria. Ahora viceversa, si yo te doy este campo, ¿cómo encontrar la F minúscula que lo hizo? Esa es la pregunta compleja y es en lo que va a revolver la parte laboriosa del ejercicio. Pues vamos a platicar de cuál es el método para obtener esa función potencial. Entonces esto lo voy a anotar acá abajo. Vamos a resolver el ejercicio. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer el 11. El 11 dice F mayúscula igual a logaritmo de X más secante cuadrada de X más Y, todo eso en el primer elemento Y, coma, secante cuadrada de X más Y, más Y sobre cuadrada más Z cuadrada, coma,
z sobre y cuadrada más z cuadrada. Logaritmo natural de x más secante cuadrada de x más y, secante cuadrada de x más y sobre y cuadrada más z cuadrada, coma, z sobre y cuadrada más z. Las instrucciones son, encuentra la función potencial para ese campo. Entonces, aunque no nos lo pide, lo primero que podemos hacer es verificar que en verdad esa f minúscula exista, que este sí sea un campo conservativo. Recordamos que el SM, el SN y el SP. Entonces, vamos a primero verificar que sí sea conservativo. Por lo tanto, vamos a utilizar este que está aquí. Vamos a calcular primero la derivada de m con respecto a y. La derivada de m con respecto a y es, la derivada de este número es 0. Después, para derivar este, pues es como si fuese u a la 2. Por lo tanto, me queda 2 secante de x más y a la 1 por la derivada de secante de x más y, que es secante de x más y, tangente de x más y, por la derivada lo de adentro con respecto a y, que es un 1. Y lo voy a comparar contra la derivada de n con x. Ahí está, n con x. Ahora voy a derivar todo esto con x. Para derivar todo esto con x, veo que el segundo elemento son números, entonces solo tengo que derivarlo a él. Y su derivada es 2 secante de x más y por la derivada de secante, que es secante de su ángulo, de su ángulo, por la derivada lo de adentro con respecto a x, que son 1. Y veo que sí tengo lo mismo de ambos lados. Ahora, el siguiente criterio dice m con z. La derivada de m con z, como no hay ninguna z y son puros números, pues me queda que es un 0. Y ahora p con x, como aquí no hay ninguna x, la derivada de p con x es 0. Por último, me falta n con z. Vamos a derivar esto con respecto a z. Por último, vamos a encontrar la derivada de n con respecto a z. Vemos que este de aquí es un número y que él lo puedo reescribir como y por y cuadrada más z cuadrada a la menos 1. Si quiero derivar esto con respecto a z, pues me va a quedar menos y que multiplica a y cuadrada más z cuadrada a la menos 2. La derivada lo de adentro, que es 2z. Lo voy a comparar con la de P. La de P es la misma, pero es Z por Y cuadrada más Z cuadrada a la menos 1. Vamos a derivar a P con respecto a y por lo tanto nos queda menos Z que multiplica Y cuadrada más Z cuadrada a la menos 1 por la derivada de lo de adentro. Y vemos que en ambos casos nos queda lo mismo, menos 2yz sobre y cuadrada más z cuadrada todo al cuadrado. Entonces, esta f sí es un campo conservativo, como ya lo sabíamos, el autor nos dijo que ya es un campo conservativo. Significa que hay una f potencial que al sacar su gradiente nos va a dar este de aquí. Tenemos que hacer la operación contraria. El método va a ser
Lo voy a anotar acá arriba. Text. Método para tener F minúscula. Primero, integrar M con respecto a en lugar de la constante de integración, usar E de Y, Z. Nombrar nombrar este resultado como F. 2. Derivar F con respecto a Y e igualar a N. 3. Despejar para DG, para la parcial de G con respecto a Y. 4. Integrar con respecto a Y. Lugar de la constante usar H de Z. Sustituir en F. 5. Derivar F con respecto a Z. Igualar a E. Despejar. Parte. Despejar para DH de Z. Integrar con respecto a Z. Sustituir en E. Ok. Vamos a explicar entonces. Voy a borrar todos los cálculos ahorita que hicimos para mostrar que sí es conservativo. Ya verificamos que sí es cierto que es conservativo. Vamos entonces a utilizar este método aquí para encontrar a esa F minúscula.
Entonces, el primer paso dice integrar a m con respecto a x. Entonces yo voy a decir integrar de logaritmo natural de x más secante cuadrada de x más y integrar a m con respecto a x. Tengo esa parte de punto 1. La integral del logaritmo natural de x es x, logaritmo natural de x menos x, más la integral de secante cuadrada de x más y es tangente de x más y. Como es una antiderivada, le pongo c. Siguiente, en lugar de c, usar g de yz. Pongo g de yz. Significa que es una función g que no conozco que depende de y de z. Último, nombrarle a este resultado como f. Él es f minúsculo. Siguiente paso. Número 2. Derivar a esa f minúscula con respecto a y. Voy a derivar esta f con respecto a y. La derivada de este número y de este número con respecto a y será un 0. Un 0. La derivada de esta función con respecto a y es secante cuadrada de x más y. Y la derivada de g con respecto a y, pues así se llama. Se llama derivada de g con respecto a y. La d está curviada porque g depende de dos letras, y de c. Ya encontré la derivada de f con respecto a y. Derivar a f con respecto a y. E igualar a n. Entonces voy a poner que esto igual a n. N lo tengo allá arriba. Secante cuadrada de x más y sobre y cuadrada más z cuadrada. ¿Cuál es el motivo que los podemos igualar? Porque como estoy diciendo que f minúscula existe, pues este es la derivada de esa f con respecto a x, y él es la derivada de esa f con respecto a y es la derivada de esa f con respecto a z, porque así se saca un vector gradiente. Lo puedo igualar. ¿Ok? Siguiente, despejar para parcial de g con respecto a y. De esta ecuación que está aquí, quiero dejarlo a él solo. Para dejarlo a él solo, pues veo que lo puedo pasar restando. Y concluyo que la derivada de g con respecto a y vale y sobre y cuadrada más z cuadrada. Ya terminé el paso 3, ya despejé para de y de z, para de g de y, perdón. Siguiente, integrar con respecto a y. Es ya ambos lados con respecto. Este de y con este de y se cancela, la integral y la derivada se cancela y me queda g o g de y z. De este lado, para hacer esta integral, pues voy a usar que u sea y cuadrada más z cuadrada. Entonces de u es 2y de y. Le pongo un 2 y aquí un medio. Y veo que me queda un medio por la integral de du sobre u, que es logaritmo natural de esa u. De hecho, lo puedo poner sin valor absoluto porque y cuadrada más z cuadrada siempre es positivo. Pues pongo, ¿dónde voy? Voy en el paso 4. Integrar con respecto a y. En lugar de la constante, usar h de z.
de z. Sustituir en f, entonces esta g voy a sustituir aquí en f y concluyo que f es igual a x logaritmo de x menos x más tangente de x más y más g, que es un medio del logaritmo natural de y cuadrada más z cuadrada más h de z. Ya despejé en f. Perdón, sustituí en f. Entonces terminé el punto 4. Punto 5. Derivar f con respecto a z. Entonces voy a derivar a f con respecto a z. Número, número, número. Sus derivadas son 0. Pues tengo un medio por la derivada del logaritmo natural de esas muchas cosas es 1 sobre esas cosas por la derivada de esas cosas que es 2z. Más falta la derivada de h con respecto a z, que fue el último. Que me vengo acá a los pasos. Ya derivé con respecto a z. Igualar a p. Punto 5, igualar a p. Aquí está p. P vale z sobre y cuadrada más z cuadrada. Igualar a z sobre y cuadrada más z cuadrada. Por último, despejar para el punto 6. Despejar para dh de z. Entonces, vemos que si cancelamos el con él, este objeto y este objeto mismo lo puedo cancelar. Por lo tanto, en este ejercicio, dh de z vale 0. No va a ser ese siempre el caso. Si aquí en esta función original hubiera dicho más 3z, nosotros hubiéramos puesto aquí un más 3z y concluiríamos que dh de z es más 3z. En este caso es un en el último, despejar para dh de z, listo, integrar con respecto a z. Entonces, voy a integrar con respecto a z, integrar con respecto a z, incluyo que h de z, solo h, es igual a la integral de 0, que es una constante. Como paso, sustituir esta h en f. Por tanto, esta h la voy a poner aquí en f. Y la respuesta es f de x, y, z es igual a x logaritmo natural de x menos x más tangente de x más y más un medio del logaritmo natural de y cuadrada más z cuadrada más c. Esta es la función potencial para este campo f mayúscula aquí arriba, el ejercicio 11, a través de estos pasos. Para yo verificar que ese está correcto, voy a sacar el vector gradiente de esta f minúscula aquí abajo y me tiene que dar el campo de arriba. Para mostrarlo, voy a sacar el vector gradiente de esta f minúscula que me va a dar la f mayúscula. Por lo tanto, hay que derivar todo esto con respecto a x y me queda, aquí tengo un producto, es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera, que son. Pues sigue menos la derivada de él, después sigue más este que es secante cuadrada de x, y estos dos números es un 0. Coma, voy a sacar la derivada con respecto a y,
Con respecto a y, él y él son números. No los voy a tomar en consideración. La derivada de este con respecto a y es secante cuadrada de x más y más un medio por 1 sobre y cuadrada más z cuadrada por la derivada de adentro que es 2t. ¿Cierto? Cierto. Coma, la derivada con respecto a z. Todos son números excepto el último, que es un medio por 1 sobre y cuadrada más z cuadrada por z. Nosotros simplificar esto, vemos que sí es cierto y nos da este de acá arriba. Por tanto, si regresamos aquí a los temas, ya solo nos hace falta un ejemplo para encontrar el trabajo. Y ya con eso terminamos el capítulo. Entonces ese ejemplo lo voy a poner acá. Y de ejemplo, vamos a utilizar el ejercicio 37 del 16.2, tema pasado. El ejercicio 37 dice, calcula el flujo del campo de velocidades F. Como no dice flujo a través, este es un trabajo o una circulación. Está un poquito confuso la manera en que el autor explica la diferencia entre estos dos, pero nosotros sabemos que circulación significa a lo largo de y flujo a través. Entonces, el campo es y cuadrada, coma, 2xy cuadrada, coma, 2xy. A lo largo de primero, inciso A, vamos a poner acá, inciso A, para el inciso A va del 0,0 al 2,4. 4, línea recta. Ejercicio 37 del 16.2. Calcula el trabajo a lo largo del 0,0 al 2,4. La recta es y igual a 2x. Es el inciso A. Resolvamos el inciso A con los métodos del tema anterior. Vamos a ver cómo entra este nuevo tema. Entonces, con el tema anterior, vemos que esta se llama y igual a 2x. Por lo tanto, R de t es igual a t, 2t, donde t va de 0 a 2. Para nosotros verificar que eso está correcto, sustituimos estos valores allí y vemos que inicia en el 0, 0, al final está en el 1, a la mitad está en el 1, 2 y al final está en el 2, 4. Por lo tanto, esta R de t está correcta. Para nosotros encontrar el trabajo, decimos que esta va a ser la integral de 0 a 2 de, recordamos que este que está m, L es n, L es n. Entonces, la regla para el trabajo es m es y cuadrada es 4t cuadrada por dx es 1 de t, más n es 2 por x por y, 2 por 2t es 4t cuadrada, y me hace falta multiplicarlo por dy es 2 dt. El trabajo entonces me queda que es la integral de 0 a 2 de 4t cuadrada y 8t cuadrada, 12t cuadrada. Esto es igual a 12t cúbica sobre 3, 12t cúbica sobre 3
evaluado de 0 a 2, es 4 por 8, 32 joules. El hecho que sea positivo significa que como esté este campo, si nos vamos a GeoGebra y lo graficamos, muchas flechas van a ir en esta dirección, le está ayudando, está ganando energía y por eso ese valor. Para el inciso B, para el inciso B, dice que hagamos un plano cartesiano. De nuevo vaya del 0, 0 al 2, 4, pero ahora a lo largo de la parábola y igual a x cuadrada. Ahora va a ir a lo largo de y igual a x cuadrada. Y de nuevo se nos está pidiendo el trabajo. Por lo tanto, necesito la r de t que representa esta parábola. Y resulta que esto es t, t cuadrada, donde t va de 0 a 2. T, t cuadrada, donde t va de 0 a 2. Correcto. Por lo tanto, abajo igual a la integral de 0 a 2. Ahora L es X, L es T. Y este que está arriba, voy a anotarlo aquí abajo. Y cuadrada, 2x. Voy a anotarlo aquí abajo. En mayúscula es y cuadrada, 2x. Entonces, pues sabemos que L es M y L es N. La regla es M es y cuadrada es t cuarto, por dx es 1 de t, más n es 2 por x por y, 2 por t cuadrada es 2t cúbica. La derivada de y, si y es t cuadrada, su derivada es 2t de t. Que el trabajo es la integral de 0 a 2 de t cuarta más 4t cuarta, pues es 5t cuarta. La integral de 5t cuarta es 5t quinta sobre 5, evaluado de 0 a 2. Evaluado arriba es 2 a la 5, que es 32. Evaluado abajo da 0. Después, para el inciso C, el autor nos pide que escojamos cualquier otra trayectoria. ¿Eh? Vamos a dibujar de nuevo plano cartesiano. Y de nuevo queremos llegar del 0, 0 al 2, 4. Y esta vez lo voy a hacer de esta manera, de línea recta hasta este punto. Y luego me voy a ir en esta dirección. Me voy a lo largo primero de esta y luego con esta. Por lo tanto, tengo que calcular cuánto trabajo le cuesta a lo largo del A y luego a lo largo del B. Vamos a cerrar aquí. Un problema con el pizarrón. Un segundo, no copiar el pizarrón.
Entonces, nos vamos acá. Analizar. Compartir. Ahí estamos, analizar. Dijimos que nos vamos a ir en línea recta para el A y luego B. La primera parte, ella se llama Y igual a X. Ella se llama Y igual a 4. Entonces, la primera sección es R de T igual a T, T, donde T va de 0 a 4. Y eso me va a llevar en esta dirección. Luego, la segunda parte, vamos a ponerla mejor. La segunda parte va a ser la Y siempre vale 4. La que está variando es T. T varía desde el 4 hasta el 2. Vemos que en estos casos sí se podía que el número de abajo no sea más, que no sea menor que el otro. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo ellos aquí, inician el 4-4 y terminan el 2-4, que es lo que para encontrar el trabajo a lo largo de esta nueva trayectoria, voy a decir que es la integral de 0 a 4. La integral de 0 a 4 de m. M es y cuadrada en este caso es t cuadrada. Por de x es 1 de t, más n es 2 por x por y. 2 por x por y es 2t cuadrada, por de y es dt, y tengo que sumarle la segunda parte. La segunda parte es la integral desde 4 hasta 2 de m. M es y cuadrada. Y cuadrada en este caso es 16 por dx. Dx es 1 de t, más n es 2 por x por y. Eso por dy, como y aquí abajo vale 4, su derivada es 0. Simplificando esto, queda que es la integral de 0 a 4 de t cuadrada y 2t cuadrada, 3t cuadrada, más la integral de 4 a 2, 6 de t. Esto es igual a t cúbica de 0 a 4 más 16t de 4 a 2. Esto es igual a 4 al cubo menos 4 menos 0 al cubo, ahí se queda, más 16 por 2, 32, menos 16 por 4, 64. Esto nos da 32 joules. El autor, cuando nos pide que saquemos para el inciso C la trayectoria que queramos, lo que está ahí dando pista en este capítulo 16.2 es que la trayectoria que tú escojas, en el inciso C, la que hemos escogido, podemos haber escogido una función seno hasta aquí, luego en línea recta, podemos haber escogido línea recta hasta aquí, luego aquí. La función que tú hayas escogido para el inciso C va a dar 32 joules. ¿Cómo supo él desde el inicio del ejercicio nos tenía que dar 32 joules? Porque él ya sabía que esta función es un campo conservativo. Entonces lo que voy a hacer ahora es responder esta misma pregunta, A, B o C, pero con las nuevas herramientas que tenemos ahorita del capítulo 16.3, que me va a permitir calcular la misma respuesta, que es 32 joules, pero que sea independiente de la trayectoria. Pues todo esto es innecesario porque ese campo F es un campo conservativo. Lo primero que puedo hacer
Para verificar que sea un campo conservativo, pues es ubicar a M y verificar la derivada de M con respecto a Y, lo mismo que la derivada de N con respecto a X, que me queda, la derivada de M con Y es 2Y y la derivada de N con X es 2Y, que es el número, por la derivada de X, que es un número. Pues veo sí es campo conservativo. Sigo los pasos y la regla es que tengo que integrar M con respecto a X, los pasos que vimos hace rato. Esto nos queda y cuadrada X más G de YZ. En este caso no vamos a poner Z porque estamos en dos dimensiones. Le vamos a llamar a esto F. F es XY cuadrada más G de Y. Lo siguiente es derivar a F con respecto a Y. Y derivando a F con respecto a Y, da 2XY más G' de Y. Y lo igualo con N. N vale 2XY. Por lo tanto, G' de Y vale 0 y por lo tanto, G de Y vale una constante. Lo sustituyo él acá. Concluyo que la función potencial, la F, es, es XY cuadrada más con cualquier número. Quiero verificar que es este correcto. Le saco su derivada parcial con X y con Y veo que sí funciona. Por lo tanto, para ahorrarme, ya sé que es un campo conservativo, es independiente de trayectoria, no tengo que parametrizar nada. Si necesito calcular el trabajo y el ejercicio dijo que iba del 0,0 al 2,4, lo único que tengo que hacer es evaluar la F minúscula en el 2,4 menos esa F minúscula en el 0,0. Nada más. Y entonces concluyo que el trabajo es igual a F de 2,4 es 2 por 4 al cuadrado. Dijimos que la constante es irrelevante, no la voy a poner. Menos 0 por 0 al cuadrado. De sustituir aquí con un 0, 0. Y concluyo que la respuesta es 32 joules dependiente de trayectoria. Es consistente con los que nos dio el ejercicio. Entonces, con eso terminamos el tema. Viene toda la parte de la teoría aquí arriba. Viene esta fórmula que nos vamos a memorizar o poner en nuestro formulario para determinar si un campo es conservativo. Y vienen aquí estos pasos. Los vamos a razonar para encontrar esa función potencial. Y con eso terminamos. Muchas gracias por tu atención.